El viernes 16 de marzo de 2012, en las horas de la noche, toda la familia González estaba reunida en casa. Esa noche Moria, quien era una de las hijas, le dio las buenas noches a toda su familia y nadie pensó que aquella noche sería la última vez en que la verían a Moria con vida. Las autoridades estarían a punto de encontrar algo realmente macabro que cambiaría la perspectiva del caso. Ask myself, why like this? You know, she didn't deserve to go like that. No. I thought that us grown up, were supposed to be buried first before we would see our children to be buried. She was so unique, so beautiful, and they took that away from me. No words other than to say, I miss her. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Katy, que me escribió gracias. Querido Tess, gracias por tu impecable trabajo y por estas reflexiones que ojalá cada joven tome en cuenta. Hoy en día deben ser extra cuidadosos, deben estar en grupo siempre y sobre todo las mujeres, por favor, porque no hay de otra. La verdad, no dejo de preguntarme qué es lo que nos está pasando como humanidad, como sociedad. Un abrazo, querido Tess. Mil gracias, mi querida leyenda, por tu observación, por tu apoyo. Me hace feliz saber que estás en esta comunidad. Te deseo lo mejor a ti y también a tu familia. Cuídate mucho, por favor. Te envío un gran abrazo, mi leyenda querida. También quiero agradecer a Kagura, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti por tu apoyo y por mostrarme tu cariño. Te envío un beso inmenso y un gran abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día es: ¿cuál crees tú que sería una pena ejemplar para una persona que cometa homicidio? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Moria González nació el 5 de noviembre en Texas, Estados Unidos. Sus padres eran Robert y Cynthia González. Ella fue la menor de un total de 4 hermanos. Desde joven, Moria fue una joven bastante común. Su personalidad era bastante extrovertida y era de ese tipo de personas a quien no se le dificultaba para nada hacer amigos. Desde joven también mostró cierta inclinación hacia todo lo referente a la estética. Era alguien que siempre se estaba tomando fotos y que trataba de estar cambiando su aspecto físico mediante nuevos peinados o nuevos looks. También le encantaba maquillarse y desde muy joven se maquillaba a sí misma y a varias de sus amigas. A lo largo de su vida, expresó en varios momentos que uno de sus deseos era estudiar cosmetología. Durante su niñez, no fue una joven demasiado activa en temas de deportes. Durante una época, se interesó por el boxeo, deporte que practicaba con su padre, pero luego de que éste se negara a enseñarle el interés, fue desapareciendo paulatinamente hasta quedar por completo en olvido. Moria en su adolescencia fue también una joven bastante común, era muy apegada a su familia, compartía con ellos toda clase de encuentros y también había mostrado bastante predisposición hacia la religión. Ella asistía de manera frecuente a la iglesia e incluso se había animado a llevar a varios de sus amigos a la iglesia. Ella creía que el camino de Dios era el único correcto. Para el 2011, la familia González gozaba de cierta tranquilidad. Eran felices con lo poco o mucho que podían tener, porque el amor era algo que siempre había estado presente y los regocijaba en toda su plenitud. Sin embargo, ese mismo año, una hecatombe sacudió la tranquilidad de la familia. En el mes de septiembre de ese año, Jánica, hermana mayor de Moria, perdió la vida tras una sobredosis de alcohol y medicamentos. Toda la familia resintió este acontecimiento, tanto que los padres de la joven decidieron mudarse de la ciudad en la que vivían, pues los recuerdos los perseguían a todos lados. La ciudad a la que llegaron quedaba bastante cerca del lugar en el que siempre habían vivido. Ningún miembro de la familia quería perder las amistades que habían logrado cultivar en el lugar en el que habían vivido toda la vida. Los padres de Moria pensaban que este cambio traería cosas positivas a sus vidas. Sin embargo, sus cálculos eran bastante erróneos. Durante los primeros meses después del deceso de su hermana, Moria se mostró mucho más circunspecta
y callada de lo habitual. Su humor cambió drásticamente, pasó de ser una joven profundamente extrovertida a ser una chica que apenas se reía. Parecía que todo su mundo había quedado en el silencio y no era para menos. Yannick había sido durante mucho tiempo su modelo a seguir. Al llegar a esta nueva ciudad, Moria conoció varias personas nuevas y poco a poco fue saliendo de su ostracismo. No obstante, las personas que habían empezado a frecuentar llevaban una vida bastante desordenada. Eran jóvenes que pasaban la mayor parte de sus días en las calles y que disfrutaban del alcohol y las sustancias todo el tiempo. Tras empezar a frecuentar estas nuevas amistades, los padres de la joven notaron que la chica cambió radicalmente su manera de ser e incluso de vestir. Ellos se dieron cuenta de que esas nuevas personas estaban afectando de manera negativa la vida de la joven, así que decidieron tomar cartas en el asunto. Moria tenía prohibido juntarse con aquel grupo de jóvenes. Aunque la joven hizo caso, mantuvo una relación de amistad con otra joven que había conocido. Su nombre es Jennifer Puente. La joven tenía 18 años y hace no mucho tiempo había tenido un hijo. Moria, quien en ese entonces tenía 15 años, se había ganado la confianza de aquella chica, pues la acompañaba a todos lados. Los padres de Moria llegaron a conocer a Jennifer, pero no vieron en ella nada extraño, por lo que no impidieron que la relación entre las dos jóvenes siguiera su curso natural. Eso sí, nunca les había dejado de parecer extraño que Jennifer nunca los mirara directamente al rostro, sino que siempre se había dirigido a ellos mirando hacia el piso. Parecía como si la joven tuviera algo que ocultar. El viernes 16 de marzo de 2012, en las horas de la noche, toda la familia González estaba reunida en casa. Los padres, como era usual, eran los primeros en irse a la cama, especialmente Cynthia, quien al día siguiente tenía que levantarse a las 3 de la mañana para ir a trabajar. Esa noche Moria le dio las buenas noches a toda su familia y a nadie se le ocurrió que aquella sería la última vez que la verían con vida. A las 3 de la mañana del 17 de marzo, cuando Cynthia empezó a alistarse para ir a su trabajo, pasó antes por las habitaciones de sus hijas para revisar que todo estuviera bien. Cuando llegó al dormitorio de Moria, notó que ella no estaba allí. La madre empezó a escribirle mensajes de texto, pero ella no respondió. Cynthia pensó que tal vez su hija hubiese salido sin avisar con alguna amiga, así que no prestó demasiada atención a la situación y terminó de arreglarse. Antes de salir para el trabajo, trató de comunicarse por última vez con su hija, pero esta nuevamente no le contestó. Ella pensó que eventualmente Moria volvería pronto y salió de su casa sin mayor preocupación. A lo largo de ese día, cuando amaneció y los miembros de la familia empezaron a juntarse, la pregunta por el paradero de Moria empezó a volverse un lugar común, pero en realidad nadie sabía nada de ella. Cuando Cynthia llegó a casa y se enteró de que su hija todavía no regresaba, sintió miedo y comunicó a todos los familiares la ausencia de la joven desde las horas de la madrugada. De inmediato, todos los familiares trataron de ubicar a la joven a través de diferentes medios. Las hermanas de la chica enviaron mensajes a amigas y conocidos, pero nadie tenía información sobre el paradero de ella. Esa misma mañana, mientras la familia González dormía plácidamente y mientras Cynthia trabajaba, un hombre que iba de camino a cumplir con su jornada laboral vio que a un costado se había producido un incendio. Al hombre le pareció ver que en la mitad de aquel incendio había un cuerpo y así se lo comunicó a las autoridades. Esa misma mañana las autoridades se dirigieron hasta el lugar señalado y allí encontraron el cuerpo sin vida de una joven. A pesar de que no había estado expuesta a las llamas por demasiado tiempo, tenía quemaduras graves que hacían difícil su reconocimiento. Una vez el cuerpo fue llevado a la morgue, se le practicaron exámenes de ADN para tratar de determinar su identidad, pues a la fecha no había ningún reporte de desaparición de ninguna persona. La noche del 17 de marzo transcurrió con mucha angustia en casa de los González. En ese punto ya estaban desesperados, pues no había una sola noticia sobre el paradero de la joven.
Al día siguiente se levantaron y una noticia en el periódico los hizo entrar en pánico. El cuerpo de una chica de entre 15 y 20 años había sido hallado en una de las carreteras de la ciudad. El 18 de marzo, los padres de la joven se dirigieron hasta la comisaría para obtener una descripción sobre el cuerpo. Allí las autoridades describieron algunos tatuajes del cuerpo y, para sorpresa de los González, estos coincidían con los que su hija tenía. Una prueba de ADN más tarde confirmó que la identidad de aquel cuerpo medio calcinado era Moria González. Las pruebas forenses revelaron que la joven había muerto a causa de varias puñaladas. El examen también reveló que la joven no había sido víctima de abuso íntimo. Además, varias de las pertenencias que la joven se había llevado consigo no se encontraron en la escena del crimen. Los padres de la joven se preguntaban quién podría haberle hecho algo tan atroz a su pequeña hija. Puesto que el proceso de identificación del cuerpo se había tardado tanto, la investigación había tardado en comenzar, lo que le daba una ventana de oportunidad para escapar a los agresores. La policía logró acceder al registro de llamadas de Moria y comprobó que la última llamada que ella había recibido la había hecho Jennifer Puente. Aunque la compañía telefónica no pudo brindarles a las autoridades el contenido de la llamada, este ya era un buen punto de inicio para la investigación. Las autoridades llegaron hasta la casa de Jennifer. Allí fueron recibidos por la hermana, quien les comentó que la mujer había desaparecido desde las primeras horas del 18 de marzo. La mujer les contó a los policías que había recibido llamadas por parte de la compañía en la que trabajaba Jennifer y le habían informado que ella no se había presentado a trabajar. También les contó a las autoridades que el novio de Jennifer, un hombre de 29 años llamado José Manuel Alvarado, también llevaba la misma cantidad de días desaparecido. Luego de un rato, la hermana de la mujer confesó que Jennifer le había contado que él y su pareja habían asesinado a Moria y luego habían emprendido la huida. Las autoridades de inmediato empezaron una búsqueda masiva en todo el estado de Texas. Las fotos de Jennifer Puente y José Alvarado aparecieron en todos los medios y decenas de miles de afiches con sus rostros circulaban en las calles. Eran las personas más buscadas del estado. Los esfuerzos de las autoridades dieron sus frutos cuando el 22 de marzo recibieron la llamada de un hombre que dijo haber visto a José Manuel en las cercanías de una zona de moteles ubicada a unos 30 kilómetros de la casa de los González. Las autoridades alertaron y hasta la zona llegaron varios efectivos de la policía. Un oficial que estaba registrando la zona vio de lejos a José Acevedo y le pidió su identificación. El hombre le entregó una falsa, pero el policía lo notó rápidamente. A causa de esto, el sujeto fue llevado a una comisaría, donde más tarde reconoció su identidad. En el bolsillo, el hombre llevaba las llaves de la habitación de un motel y tardó bastante tiempo en confesar a qué establecimiento pertenecía, pero lo hizo luego de varias horas. Una vez la policía obtuvo esta información, movilizó a varios efectivos hasta la zona y una vez lograron acceder a la habitación de hotel, notaron que Jennifer había desaparecido. En el lugar encontraron también varios empaques de tinte, por lo que creían que la mujer había cambiado el color de su cabello para que fuera más difícil de identificar. Las autoridades hicieron todo lo posible por encontrarla, pero no tuvieron éxito. Entretanto, José Alvarado confesó lo que había sucedido aquella noche. Según el relato del hombre, esa noche se había encontrado con su pareja Jennifer y había estado bebiendo durante un rato. Luego, en determinado momento de la noche, Jennifer expresó su deseo de consumir sustancias ilícitas con algún amigo y la única persona que acudió al llamado fue Moria. Acevedo y Puente se dirigieron hasta la casa de la chica y la recogieron. Más tarde regresaron a la casa de Puente, en donde siguieron tomando y utilizando sustancias ilícitas. En determinado momento de la noche, Puente tomó un cuchillo y empezó a amenazar a Moria. Según Acevedo, esta era una actitud frecuente en la mujer. Supuestamente ella había amenazado con anterioridad a varias personas. Esa noche las amenazas se materializaron. Harta de Jennifer,
Moria la había insultado y la mujer había arremetido contra ella. Acevedo dijo que vio cómo la había apuñalado en reiteradas ocasiones, pero no había hecho nada. Luego de esto, el hombre le había propuesto a la mujer que se deshiciera del cuerpo. Luego de hacerlo, se habían planteado seguir con su vida de manera normal y así lo hicieron los dos durante un día. Sin embargo, la noticia del periódico sobre el cuerpo hallado los alertó y emprendieron la fuga. En el escape, Jennifer abandonó a su hijo en casa de sus padres. Según Acevedo, la idea era huir hacia México. Por su participación en el crimen y por manipulación de un cuerpo, Acevedo fue sentenciado a 35 años de prisión por complicidad en el crimen. Luego de la captura de Acevedo, las autoridades habían hecho todo lo posible para capturar a Jennifer Puente. Sin embargo, parecía como si la mujer se hubiese evaporado de la faz de la tierra. Durante años, las autoridades estuvieron tras la pista de la mujer, pero no encontraban ninguna evidencia. En el año 2016, 4 años después del crimen, algunos fiscales del condado de Alice y varios integrantes de los Rangers Texas recibieron información de que la mujer había sido vista en México. De ahí en adelante, el trabajo entre oficiales de los Estados Unidos y México comenzó. Durante varios años estuvieron tras la pista de la mujer y finalmente, 10 años después del crimen, en el año 2022, la mujer fue capturada en México. Luego de su captura fue extraditada al condado de Alice. El juicio en su contra tardó todavía 2 años en empezar. Finalmente, el 3 de julio de 2024, la mujer fue sentenciada a 55 años de prisión por homicidio. De esa pena, 40 años fueron por asesinato y 15 por manipulación de pruebas y cuerpo humano tras 12 años desde el crimen de Moria. Su familia finalmente pudo tener justicia. Muchas personas creían que la culpable quedaría impune. No obstante, gracias al seguimiento de las autoridades, la culpable de ahora 30 años tendrá que pasar el resto de su vida tras las rejas. Antes de irme, quisiera extender una pequeña reflexión sobre la importancia de tomar muy buenas decisiones con respecto a las personas que van a conformar nuestro contexto y sobre la importancia de tomar buenas decisiones con respecto a nuestra salud personal. Como influencer, quisiera extender el mensaje de que realmente no es necesario, ni por simple curiosidad, tener que hacer uso de cualquier tipo de sustancia que desde luego ponga en contra a la salud humana. Lo primero. Y lo segundo es evitar a estas amistades que realmente no sirven para que nosotros seamos mejores seres humanos, sino todo lo contrario, que no podamos progresar, que no podamos evolucionar y que de alguna forma nos traten de hundir a contextos que francamente son oscuros, que es el contexto del consumo. Finalmente se han apagado miles de vidas a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del planeta, sobre la gente que no logra medir sus consumos, que no logra tener un cuidado sobre el exceso de consumir este tipo de sustancias. Incluso no estoy diciendo que se debería consumir, pero las personas que comienzan, muchas veces se les sale de las manos, del control, lo que están haciendo en un principio. Entonces tengan mucho cuidado, trabajemos en pro de construirnos como sociedad con ideas que aporten a nuestra salud física y mental. Y eso es lo único que les quiero decir. Mucho cuidado con las malas amistades, porque de ahí no se saca absolutamente nada. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan y que tú y yo somos misterio y que nos vemos en un próximo caso.